Bueno, quiero invitarles que hoy vayamos a la palabra de Dios y leamos Hechos capítulo 19, versículo del 23 en adelante. Es un pasaje con una enseñanza muy fuerte, muy actual, y quiero invitarles que nos sumerjamos en lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana. Dice el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Efeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida, la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y ahora se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Uno pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, quiero invitarles que vayamos examinando cada uno de los pasajes, porque es muy importante y muy interesante revisar qué era lo que estaba ocurriendo. Pues la Biblia menciona que, comienza a decir el versículo 23, que un disturbio, y no pequeño, aclara la Biblia, acerca del camino. Noten ustedes que la palabra camino está con C mayúscula. Era así como se denominaba al cristianismo en sus primeras instancias, en sus primeros momentos. Recordemos que pues era la forma como se hablaba de otro camino que había surgido, en este caso los escritores bíblicos o Lucas, pues siempre en los primeros pasajes se refiere al camino del Señor con C mayúscula. Y luego menciona que surge en la historia un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana, y esto pues le producía una buena ganancia, no solamente a él, sino a todo su gremio. Era un conjunto de personas que se dedicaban a esto, a hacer templos y hacer pues ídolos de esta diosa de plata, y hace una reunión con su gremio, digamos que se habían pues uno de los primeros grupos que se habían agremiado, y comienzan a hablar acerca de lo que estaba ocurriendo. Ya había examinado, noten ustedes que comienza a describir que Pablo venía enseñando en casi toda Asia sobre el cristianismo, sobre el Señor, y que hizo que mucha gente se apartara de los dioses que ellos hacían con las manos. Y lo primero que hace este hombre, a su grupo, a su gremio, a su sindicato, es que habla de que les peligra el negocio. Dice el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida. Lo primero que hace este hombre es indisponer a los demás, tocándoles el tema económico. Vamos a tener problemas,
porque nuestra ganancia, nuestra fuente de ingresos se va a ver afectada. Así que noten ustedes que habla de modo personal y los incluye a ellos luego. Y a continuación habla también de una forma muy patriótica, habla acerca del templo, habla acerca de ese templo majestuoso, pues según la historia, el templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era algo pues que no pasaba desapercibido. Así que toca no solo la parte económica que les iba a afectar, sino que también la parte patriótica, para que la gente se llene de ira, dice, y le surgió, le funcionó, dice el versículo 28, que cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, los compañeros de Pablo. Hasta ahí es importante que hagamos un análisis de lo que está pasando, no solo a nivel bíblico, sino a nivel de lo que está pasando hoy en día. Yo creo que esta historia se está repitiendo. Hoy en día hay mucha gente que está agremiada para el mal, porque el mal también se agremia, se ponen de acuerdo, y a veces, lastimosamente, es muy tenaz lo que voy a decir, pero a veces los hijos del diablo se ponen de acuerdo más rápido que los hijos de Dios. Y eso es preocupante. El mal tiene una forma de ponerse de acuerdo impresionante, es tenaz. Lo que estamos viviendo es muy parecido a lo que la Biblia nos describe. Gente que por negocio hace que comiencen a haber problemas de agrupaciones que se comienzan a levantar en este tiempo para poder poner tropiezo al cristianismo. Hace unos días atrás, tal vez a algunos de ustedes les debe haber llegado ese video, los que no, pues se los puedo hacer llegar. Hay una de las personas, de las mujeres que formaban parte de la dirección de la ONU en diferentes países, promotora una de las principales promotoras del aborto. Ella se arrepiente luego de ver el aborto, un aborto en vivo, y después de haber sido una ferviente practicante o promotora del aborto, ahora se convierte y ahora es una persona que está luchando para que esto cambie, para que haya un movimiento pro vida, que el aborto sea completamente arraigado de todos nuestros países. Pero ella denuncia que detrás de estas campañas abortistas realmente están las grandes distribuidoras farmacéuticas, las que están teniendo unas ganancias exorbitantes. Las ganancias de estas distribuidoras son a través de los productos abortistas que se venden. Son multinacionales muy grandes, de muchísimo dinero, y que pues su ganancia, obviamente, detrás de cada producto que venden es muy grande, muy fuerte. Pero aparte de eso, los fetos que terminan siendo pues desmembrados, tratan siempre de rescatar ciertos órganos que pueden servir para ciertos productos, en donde ellos pueden utilizar partes de miembros de los cuerpitos de los niños. Esto es macabro, pero se está dando. Y ella va a hacer una denuncia después de haber visto cómo practicaban el aborto, cómo sacaban al bebé por partes, sacaban sus bracitos, sus piernas y luego lo echaban a un servicio. Entonces dice que eso a ella le cambió la vida, y desde ahí ella decidió dejar de estar a favor del aborto y volverse una persona pro vida. Así vemos que el mal se está agremiando, que en este tiempo ahora pues el cristianismo nuevamente está siendo perseguido ideológicamente, y tal vez no se extrañe que a futuro sea legalmente perseguido, porque la ganancia de algunos se está viendo perjudicada, la ganancia de muchos grupos. Me contaba hace algunos años atrás, y de pronto Ricardo y Ofre tal vez lo puedan asegurar, en Colombia llegaron a ponerle precio a las cabezas de los misioneros en los lugares donde estaban tomados por la guerrilla. Y esto se daba porque cuando entraba un grupo cristiano a los lugares donde estaba la guerrilla, eso iba a significar que muchas personas se convirtieran a Cristo y dejaran las armas. Así que para la guerrilla el cristianismo también se convirtió en un problema, porque le estaba afectando directamente al negocio. Vemos donde quiera que entre el cristianismo afecta negativamente, podríamos decirlo entre comillas que no es cierto, pero afecta a estos grupos del mal organizados,
porque el cristianismo vino a liberar, porque Jesucristo vino a traer libertad al ser humano, no solo de libertad contra el pecado, sino contra toda ideología que hoy en día se levanta contra la voluntad de Dios y que atenta contra la humanidad y que atenta contra la seguridad del Estado, de una nación. Por eso, qué importante que entendamos que lo que estamos viviendo es una persecución ideológica actual y que esto seguirá no solamente ahora, sino siempre será así, siempre ha sido así. Somos un peligro, si representamos un peligro para el mal. El maligno lo sabe y va a... Miren, cuando un cristiano se pone realmente firme en los principios, quiero decirte que el diablo va a poner todo su mecanismo y toda su maquinaria del infierno para hacernos caer, para ponernos trabas, para hacer que se levanten personas a criticar, a tratar de hacer daño. Y en este caso vemos cómo Pablo, que estaba predicando en casi toda Asia, pues tiene este problema de este Demetrio, que organiza a gente para causar mal, porque su negocio se estaba viendo afectado, porque iba a, entre comillas, a verse afectado todo Éfeso, porque mucha gente ya no vendría a adorar a Diana, ya no vendría a este templo que habían levantado ellos, y era un símbolo nacional. Hoy en día, creo que en esta época que estamos viviendo, tal vez no es el templo de Diana lo que está siendo afectado, pero sí otros templos falsos que se han levantado, ideologías baratas que se levantan y que atentan contra la libertad del ser humano, que atentan contra la vida y que son fuente de negocio para algunos pocos que se enriquecen y que saben caldear los ánimos de otros, gente que pues lastimosamente son como débiles de carácter y se dejan llevar por lo que otros digan, se dejan alterar en sus emociones. Dice la Biblia que la gente se reunió, no sabía ni siquiera por qué se reunían. Dice la Biblia que estaban confundidos, no tenían claridad. Sin embargo, comienzan a gritar grandes Diana de los Efesios durante mucho tiempo y comienzan a volverse agresivos. Y ese es el común denominador de las masas. La mayoría de las personas son emocionalistas, son fáciles de encandecerse emocionalmente, y esto pues representa algo muy peligroso. Por eso tenemos que seguir educando, tenemos que seguir enseñando. El cristianismo, además de romper toda ideología contra naturaleza, toda ideología satánica, también el cristianismo va educando, va formando, va enseñando, va haciendo que las personas se controlen emocionalmente y dejemos de ser tan reactivos. Pero vemos la actitud de Pablo, dice la Biblia en el versículo 30, queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Pablo era definitivamente un hombre muy valiente que no le tenía miedo a estas cosas. Y él pues comienza me imagino, a preocuparse, pues todo lo que estaba viviendo no era algo menor, todo el pueblo aglomerado, gritando, mucha confusión, violencia. Y en medio de esto pues dice la Biblia que sacan a Alejandro. Alejandro quiere exponer su defensa, pero no le permitieron exponer su defensa, sino que comenzaron a gritar grandes Diana de los Efesios. Esta Diana era una diosa de la fertilidad, estaba representada por una escultura femenina con numerosos pechos, y había una enorme estatua de ella. Según la leyenda, ella venía del cielo, fue un meteorito que cayó y se convirtió en esta estatua. Así que decían ellos que la había enviado Zeus de Júpiter, y por eso representaba para ellos algo impresionantemente fascinante, y era considerado, como hace un rato mencioné, una de las maravillas del mundo antiguo, su templo. La adoración a esta diosa Diana incluía orgías salvajes y juergas, fiestas, y todo lo que ustedes se pudieran imaginar que atentaba contra toda moral, contra lo bueno. Así que todo lo que se hacía en Éfeso, la mayor cantidad de cosas a nivel de comercio y de la vida religiosa, estaba reflejado en el culto sobre esta diosa pagana. Así que es interesante todo lo que se ve. Yo creo que aún esto, no solo con las ideologías que se han levantado hoy en día, sino aún mucho más atrás, la misma Iglesia Católica es artífice de varias imágenes. Mucha gente que es católica es artífice de esto, y defienden sus ídolos, defienden sus creencias, porque saben que pues en el fondo, a pesar de que sean falsas, representan una ganancia para ellos, representan una forma de vida. Hace algún tiempo atrás supe la historia de unos señores que se convirtieron, o bueno, fueron a compartirles de Cristo
pero estos señores hacían imágenes. Ellos vivían muy cerca de la iglesia, de una iglesia cristiana, y un día evangelizando esta iglesia llegaron a ese lugar y comenzaron a compartirle del Señor. Y esta gente, eran varios, comenzaron a escuchar el mensaje de Dios, les comenzó a gustar, comenzaron a asistir a una o dos células, pero luego hicieron una pregunta muy importante. ¿Qué hacemos porque nosotros nos ganamos la vida haciendo imágenes? Y obviamente pues el pastor, el líder de esta célula comenzó a hablarles a través de la palabra de Dios de que eso no era algo del Señor, que eso no era algo de bendición para la vida de ellos ni para la vida de nadie. Y estas personas dejaron de asistir. Dijeron, no, es que nosotros tenemos que vivir de algo y esto para nosotros es nuestra fuente de ingreso. Y prefirieron pues seguir haciendo sus imágenes antes que seguir al Señor. Mucha gente deja el cristianismo o no se acerca al Señor porque tienen negocios falsos, porque tienen negocios que están en contra de lo tolerado por Dios, en contra de aquello que Dios ha escrito, que Dios nos permite. Bueno, sigamos en el texto bíblico. Dice ahora que en el versículo 33 se levanta el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, comienza a exponer lo que se puede hacer. Le dice, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Este hombre comienza a trabajar con la mente de los efesios, de este pueblo, y comienza otra vez a hablarles patrióticamente, tratar de bajar la intensidad que tenían, hablándoles en un lenguaje que a ellos les gustaba. Ustedes son los guardianes, ustedes saben que aquí está el mejor templo de la época. Entonces la gente se calma y en ese momento él comienza ahora a hablar acerca de lo que estaba ocurriendo, del peligro de lo que estaba ocurriendo, porque cuando habían este tipo de revueltas en los pueblos, o en las aldeas, o en las ciudades, Roma, cuando comenzaban a ver estas situaciones, Roma enviaba emisarios y les decía al pueblo, o les decía a las aldeas que estaban peleándose, o que tenían alboroto, hagan la paz o Roma les envía su paz. ¿Esto qué significaba? Que cuando los pueblos estaban en ese tipo de peleas o revueltas, y Roma enviaba su emisario primero hablando de esto, si ellos seguían haciendo revueltas, Roma les enviaba su paz, la paz romana. ¿En qué consistía? Le enviaba su ejército y los mataba a todos. Así que era para ellos muy importante que estuvieran en paz, porque si no podría implicar un serio problema con Roma, con el ejército romano. Así que comienza a hablar acerca de todo lo que estaba ocurriendo, y dice el versículo 27, ¿por qué habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, procónsulos hay, acúsenles los unos a los otros. Tratando de ayudar a que el problema vaya menguando, este hombre muy sabio, habla acerca de que si tenían algún problema, pues pusieran una denuncia. El procónsul se veía como un magistrado civil, era un gobernador de la provincia romana, era alguien que podía hacer juicios civiles acerca de este tipo de cosas. La idea de poder menguar el problema era algo inteligente, porque, como bien mencioné hace un rato, podía venir el ejército romano y traer la paz romana, que era muy temida en la época. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vemos cómo Dios siempre envía de una forma u otra a alguien que trate de apaciguar las cosas, que trate a través de la vida de otras personas, Dios siempre se glorificará. No pasó mayores este disturbio, gracias a Dios, con la vida de los discípulos. Por eso yo creo que este es un punto muy importante. Dios siempre enviará gente, querida familia, que a través de ellos hayan cambios sociales, hayan situaciones que cambien cuando nosotros como cristianos somos perseverantes. Vemos que Pablo, a pesar de que no salió, él quiso, tenía toda la iniciativa de salir, y vemos que Alejandro y otros discípulos no se fueron ni negaron su fe. Al contrario, siguieron firmes allí, aguantando tal vez los golpes, aguantando los insultos, aguantando la terrible situación que en ese momento estaba ocurriendo en su entorno, producto de una fe que estaba siendo conocida, que estaba siendo proclamada por ellos. No les importó nada de esto, sino que por el contrario, siguieron compartiendo.
es importante que en este tiempo nosotros como cristianos sigamos evangelizando, sigamos compartiendo, sigamos hablando, sigamos anunciando. Una de las cosas que más siento en el Señor, que debemos de comenzar a trabajar con más fuerza, es la evangelización. Es tiempo para evangelizar, es tiempo para seguir nosotros haciendo lo que como iglesia nos compete hacer. Levantar nuestra voz de protesta contra este tipo de situaciones ideologías que se están levantando, pero la mejor forma de protestar, ¿sabes cuál es? La de compartir de Cristo. La mejor forma como nosotros podemos hacer que esto cambie es que sigamos compartiendo del Señor a todos aquellos con los cuales tengamos oportunidad. Que esta sea la ocasión, la oportunidad, valga la redundancia, de que Ecuador se ha ganado para Cristo. Yo creo que estas campañas de con mis hijos no te metas y a mis hijos los educo yo, son necesarias, sí, para presentar una firme defensa de la educación de nuestros hijos, pero también deben de ser una perfecta excusa para que nosotros podamos evangelizar a nuestros hijos, compartir a nuestros semejantes, llenar el evangelio, llenar con el evangelio nuestra nación. Pues si nosotros no compartimos, el diablo sí lo hace. Y vemos cómo en este tiempo también está muy bien agrupado, se han vuelto grupos muy poderosos que están perfectamente en comunión, mientras nosotros los cristianos todavía seguimos discordantes, no nos ponemos de acuerdo, no estamos claros en qué cosas debemos de hacer y qué cosas no. Yo quiero invitarles que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría en este tiempo para movernos, que ante las cosas que se están produciendo, movimientos que se están levantando y que están produciendo esa desestabilización social, que nosotros como cristianos mantengamos la calma, que mantengamos nuestra voz en alto, pero también que mantengamos nuestro espíritu firme, para que cuando vengan estos embates de la vida y estas ideologías falsas, pues no nos coja débiles, sino por el contrario, nos coja llenos de fe, nos coja llenos de esperanza, y podemos presentar una sana defensa de nuestra fe del Evangelio.